Aquí estamos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento vas a poder ver esta transmisión de la Escuela Practicando la Autoridad y Estilo de Vida, nivel 3. Y hoy quiero empezar compartiendo con ustedes, como ya sabemos, nuestro estilo de vida, ¿no? Y hay algo que en estos días el Señor me ha recordado, y es que, por ejemplo, somos, no sé si me escuchan bien, somos el escuadrón de Dios. Cuando yo escuché esto, de que somos el escuadrón de Dios, yo decía, Señor, gracias, porque hace rato no lo oía de parte de Dios que me lo dijera, ¿cierto? Y en ocasiones vemos que oímos tantas voces, como enseñamos en la escuela, nivel 1, y son voces de nuestra propia voz, la voz de Dios, la voz del enemigo, la voz de la lógica. Y en muchas ocasiones, cuando no nos habla realmente Dios, eso tenemos tendencia de desanimarnos. Ese es el trabajo del enemigo, desanimarnos constantemente, ¿cierto? Y entonces, hace días me pasó esto, un desánimo de como si el enemigo a uno le quitara el poder, cosa que si él no me lo dio, él no me lo puede quitar, ¿cierto? Pero claro, eso en la práctica de tanto oír palabras negativas del enemigo, que no tienes poder, que no vas a conseguirlo, que no vas a llegar, que no vas a triunfar, que no eres nada, que no vales para nada. O sea, son un continuo, ¿cierto? Hasta que, como en muchas ocasiones nosotros compartimos con mi esposo, de que escribir las mentiras que he creído en un cuaderno, y empecemos ahí a anotarlas y después escribir las verdades que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, eso va a contraponerse a todas esas mentiras y empiezas a salir de este estilo, ¿no? De ese bajón que tengas y esto. Entonces, de repente me veo, estaba, no sé, de una manera cotidiana, normal, y me veo presentada allí delante de un batallón, un ejército tremendo, y oía la voz de Dios en forma de pensamiento, literalmente así: tú estás liderando mi batallón. Y yo inmediatamente vi la voz de Dios en forma de visión. Era un batallón, un ejército tremendamente grande. Y entonces, cuando me empecé a ver al frente de este batallón, de todo lo que viene, lo que implica servirle a Dios, de todo lo que implica estar al frente de batalla, de todo lo que implica estar liderando un gran batallón, entonces cobro fuerza, cobro ánimo, ¿cierto? Y le digo, Señor, en esa comunicación que a veces nosotros tenemos con Dios, Señor, ¿quién más pasó esto? ¿Quién más tú le diste la oportunidad de liderar un batallón? Y sabes una cosa, está en, no creo que era Segunda de Reyes, capítulo 6, no sé, del 8 en adelante, como hasta el 24 o hasta el 23, algo así. Ahora lo vamos a leer, ¿cierto? Y entonces,
Cuando oigo la voz de Dios en forma de pensamiento, que yo estoy liderando un gran escuadrón, automáticamente mi espíritu se levanta y automáticamente empiezo como a reincorporarme y digo, Señor, gracias. Mira, el único que nos puede levantar de cualquier o caída, resbalón, desánimo o lo que sea, es literalmente Dios. Entonces, empecé yo a, una vez más a retomar, bueno, ¿qué significa la palabra escuadrón, cierto? Y en el diccionario dice esto: unidad militar de caballería, mandada generalmente por un capitán, o sea, liderando un capitán. La otra versión era unidad militar del ejército del aire equiparable, sí, en importancia o jerarquía al batallón del ejército de tierra. O sea que no solamente lideramos, o lidero un batallón o un escuadrón por el aire, sino también en tierra. Y entonces cuando yo empecé a ver esto, empecé yo a, como cuando tú te estás ahogando y revives, ¿no? Pues así mismo me pasó. Yo no sé hoy en esta tarde quién se siente así, pero mira, en este estilo de vida, en lo que es guerra espiritual, como yo siempre lo he compartido, no siempre estamos a nivel alto, con mucha fe, con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha esperanza. No hay momentos humanos donde también nosotros como tenemos tendencia, porque nuestro cuerpo humanamente tiene limitaciones, ¿cierto? Entonces, cuando Dios te afirma con sus promesas, te da sueños, dándote visión, dándote profecía, demostrándote, ¿no? Descubriéndose Él ante ti de todo lo que Él está haciendo contigo, entonces cobramos fuerzas, cobramos ese aliento que nosotros necesitamos. Y mira lo que voy a compartir en esta tarde. Entonces, cuando oí la voz de Dios en forma de pensamiento, que estaba liderando un batallón, y vi que está escrito también cómo Eliseo lo hizo. Mira lo que sucedió. Esto es en Segunda de Reyes. Mira, espero leerlo para que lo puedan entender, ¿no? A ver, vamos a darle entrada a nuestra... A ver, para que nos pueda hablar también Amada. Ahí está, Graciela. Ok, entonces voy a leer un poquito la historia de Eliseo, que le pasó un poquito como a mí, donde el Señor le habló que él estaba batallando un gran escuadrón. Mira, o sea, era un ejército de fuego. Y dice así: el rey Ben-Hadad de Siria atacó varias veces a Israel, pero el profeta Eliseo siempre, dice aquí, avisaba al rey de Israel para que pudiera escaparse. O sea, el Espíritu Santo dando chivatazos ahí para que él escapara. Así que Ben-Hadad decidió secuestrar a Eliseo, o sea, el enemigo. Y dice, averiguó que estaba en la ciudad de Dotán y envió allí al ejército sirio para atraparlo. Los sirios llegaron a Dotán de noche. A la mañana siguiente, el ayudante de Eliseo salió y vio
que la ciudad estaba rodeada de un gran ejército. Se asustó muchísimo y gritó: Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: hay más guerreros con nosotros que con ellos. En ese momento, el Señor hizo que el ayudante de Eliseo viera que las montañas alrededor de la ciudad estaban llenas de caballos y carros de guerra de fuego. Cuando los soldados sirios intentaron atrapar a Eliseo, él oró: Señor, por favor, haz que se queden ciegos. De repente, los soldados notaron, qué bueno. De repente los soldados no tenían, no podían ver y no tenían ni idea de dónde estaba, aunque todavía podían ver. Entonces Eliseo les dijo: se equivocaron de ciudad. Síganme. Los llevaré donde está el hombre que buscan. Ellos siguieron a Eliseo hasta llegar a Samaria. Allí vivía el rey de Israel. Por fin los sirios se dieron cuenta de dónde estaba en realidad, pero ya era demasiado tarde. El rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿los mato? Los sirios, los mato, wow, tremendo. Los sirios habrían intentado hacerle daño a Eliseo. ¿Aprovechará él esta oportunidad para vengarse? No. Él contestó al rey: no los mates, dales de comer y deja de que se vayan. Así que el rey les preparó un gran banquete y después les dejó volver a su casa. Mira la importancia, hola amada, mira la importancia de que nosotros, como lo dice al comienzo, nosotros estamos más a nuestro favor que a los que están en contra. Quiero preguntarle a Graciela, ¿me escucha bien, Graciela? Sí, Norita, hola. Hola, muchas gracias. Estaba compartiendo de que en estos días, por momentos a uno le da bajón y Dios te recuerda de quién eres, y cuando te recuerda de quién eres, tú te levantas, cobras fuerzas y con más doble fuerza te levantas a pelear y a guerrear. Y en este caso, cuando estaba comentando de que vi la voz de Dios en forma de visión, viéndome liderar a un gran batallón de escuderos que Dios me había permitido hace ya mucho tiempo, pero que en ocasiones es como no los veía y Dios me ha retomado esa visión de quién soy, de qué es lo que tengo y lo que estoy liderando. Y entonces como es que cobré fuerza y yo le decía ahí en esa comunicación con Dios: Señor, ¿y quién también lideró un gran batallón o un gran escuadrón? Y entonces, oyendo la voz de Dios en forma de pensamiento, Él me llevaba al pasaje de Eliseo, de capítulo 6, donde el enemigo quería secuestrarlo, hacerle mucho daño, y tenía un ayudante, pero este ayudante tenía miedo porque veía que eran muchísimos. Era un batallón muy, muy extenso. Entonces, Eliseo le dijo: Señor, vuelve los ciegos, ¿qué hago? Y él le presentó le mandó un escuadrón de ángeles que estuvieron allí, que estuvieron dándole la victoria. Entonces, cuando yo empecé a sentirme como más confiada, más segura, dije: Señor, gracias porque nosotros, Dios nos ha llamado a liderar, ¿cierto? Y en ocasiones, como decía en un comienzo,
en ocasiones venimos como oyendo tantas malas noticias, tantas mentiras del enemigo, tantas negatividad, que terminamos en ocasiones como bajoneados, como creyendo. Como yo decía también que en el nivel 1, en la escuela, aprendimos de que escribir todas las palabras negativas, después todo lo que el enemigo decía, ¿no? Y después las promesas de Dios, que es la que realmente nos hace cobrar vida, nos hace volver a nuestro diseño original, ¿cierto? Entonces, todo esto ha pasado que yo decía, Dios mío, gracias, porque ¿sabes una cosa? Cuando el Señor me da posición, cuando el Señor nos da posición, cuando nos afirma de quién somos en Él, cobramos fuerza, cobramos esperanza y cobramos como esa esperanza que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y entonces cuando yo vi y oí que lideraba y luego me mostró el escuadrón que yo estaba liderando, era tanta, pero tanta. Eran ángeles, o sea, me dice Fede, son ángeles vestidos de guerreros, pero en este caso eran como vestidos, no sé cómo, si tú los has visto en un momento dado, físicamente los soldados, ¿cierto? Pues estos soldados tienen un uniforme y en el espíritu también tenemos ángeles de esta condición. Entonces yo decía, wow, Señor, gracias, porque lo que yo no puedo hacer, donde yo no puedo ir, donde mis fuerzas son limitadas, tú mandas a un escuadrón que estoy liderando a que ellos hagan un trabajo que yo pueda mandarlos y ellos terminen o culminen un trabajo donde yo no pueda estar allí, ¿cierto? Entonces yo le decía, Señor, gracias. Y en el campo de guerra espiritual sucede lo mismo. Nosotros a veces estamos limitados por el tiempo, por el trabajo, por la salud, por el transporte, porque a veces hay momentos que no podemos ir a los lugares, no podemos por el trabajo estar en los lugares y hacer tantas cosas que necesitamos o que Dios nos pide, pero para Él como no hay nada imposible, entonces por eso se habla mucho de esto, pero en ocasiones es como si nos olvidamos, ¿no? Que más son los que están a nuestro favor que los que están en contra. Entonces, donde yo no pueda ir, donde yo no pueda estar, donde yo no pueda hacer nada, Dios manda sus escuadrones, Dios manda a esos ángeles que nos están ayudando, que nos están apoyando, que nos están animando a que sigamos liderando, a que sigamos adelante, ¿cierto? Entonces, la verdad es que me encantó porque a veces vemos todo negativo, a veces vemos muchos problemas, a veces vemos que no funciona tantas cosas. Y cuando Dios nos muestra en el Espíritu y vemos que son muchos los que están a nuestro favor, que se preocupan por nosotros, que nos están hablando, que nos están animando, que nos están trayendo regalos, que nos están trayendo fuerza, que nos están levantando las manos o los brazos para seguir adelante, para avanzar, que nos animan para seguir avanzando. Entonces, allí es cuando realmente vemos que somos importantes en las manos de Dios y que Dios nos da ese valor para avanzar a un más nivel, ¿cierto? Entonces, yo en esta tarde quería compartir que en el campo espiritual, yo no sé si Dios te ha puesto liderar un gran, no sé, una ciudad, una familia, pero que no estás solo, no estás sola. Estamos liderando en el espíritu muchísimos ángeles que están a favor, que están dispuestos a decir, bueno, Graciela, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le digo? ¿Qué llevo?
¿qué transmito? Y nosotros, esto y esto. Y empezamos como, Señor, gracias. Porque donde no podemos llegar, donde no podemos estar, donde no podemos hacer, Dios sí lleva y hace a través de este ejército que es el escuadrón. Y entonces, cuando en estos días conversando con Dios, no sé si a ti te pasa, Graciela, que te pones a conversar como cualquier amigo o una amiga y pero en mi caso me dijo, levanta tu ánimo. Yo oí la voz de Dios en forma de pensamiento. Levanta tu ánimo. Y yo, y me dice, sé consciente que estás liderando un gran escuadrón. Te lo voy a mostrar. Y yo digo, bien, muéstramelo. Entonces, ahí cuando me lo mostró, wow, yo dije, Señor, gracias. Bueno, entonces dije yo, bueno, vale, yo estoy liderando, soy consciente de ello. Bueno, entonces empecé a delegar. Bueno, tú por allá, tú por allá, tú por allá y tú por allá. O sea, empezó a moverse. El escuadrón empezó a moverse. Y eran muchísimos, pero muchísimos ángeles, como lo vio aquí Eliseo, que eran, sí, los enemigos muchas veces son muchos, pero mayor son, como dice aquí la palabra, mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. O sea, mayor son los que están a favor que los que está el enemigo usando. Y entonces, luego luego vemos que oímos, no sé, más las palabras como Dios nos afirma y nos ponemos a pensar, ¿no? Que oyendo su voz, oyendo la voz de Dios en forma de pensamiento, y hay una palabra que también dice en Primera de Juan 5:14, dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Y dice, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él los escucha. ¿No te ha pasado a ti, Graciela, algo así? Puedes abrir el micrófono. Ahí estoy. Y sí, estaba pensando eso, ¿no? Que justo en este tiempo tuve unos inconvenientes, estaba abrumada y también la clase pasada que hablabas, ¿no? De que no te reconoce la familia. A mí a veces por ahí te reconocen o te recargan. Te dicen, ay, sí, porque ahora por eso ¿cómo podemos orar, viste? Yo Sí. tengo el wifi directo. Y de repente entonces la otra vez también, así hablando con Dios, ¿no? Y yo sabía si yo estoy equipada, ¿entendés? Dios ya me equipó en este tiempo. Entonces como que me desperté y dije, no, si Dios a mí me equipó, ¿no? Entonces me falta el ser más consciente de las armas que hay, ¿no? Y ahora que vos decías esto de los ángeles, qué interesante, porque a veces yo no llego a todos lados, porque por ahí me llaman, ¿viste? Y me pide algo, y el otro día vinieron a la casa, acá a casa unas primas a saludarnos, y y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Dije yo, ¿viste? Ay, mira, ay, que mi prima tenía la pierna media chueca, ¿viste? Ay, yo dije, yo voy a practicar. Y sabes que me decía, ay, yo sentía que vos me tirabas la pierna. Yo no te estaba tirando nada, le digo. No, me dice, pero yo, mirá qué pícara. Yo abrí un ojo para ver si vos me estabas tirando la pierna. Y vi que vos no me tirabas la pierna, me estabas ayudándome. Le digo, el Señor te emparejó la pierna, le digo yo. Pero me dio gracia, me dice, yo con un ojo estaba mirando porque sentía que me tiraba. ¡Qué bueno, qué bueno! Buenísimo, porque, mira, viste que yo te pedía oración por mi cuñada y ella partió. Entonces vinieron a saludarnos, viste, porque ella había partido y bueno, nos vienen a saludar porque no pudieron venir, viste, con el COVID, todo lo que hay todavía, los velorios son cortos. Entonces ellos venían a saludar. Y la otra vez yo estaba por ahí con el dolor de la pérdida y todas esas cosas. Y yo dije, ay, ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo? ¿Cuándo fue eso?
Y hace ya un mes, o sea, que ella falleció, ¿viste? Y no, Lo siento mucho. ¿Pero cuál era? Alejandra, mi cuñada, ¿te acordás que vos me habías dicho que a veces uno tenía que esperar y las cosas? Vos me habías hablado algo. Y bueno, pero el tema era eso, viste, que de repente en el dolor ese, yo se me escapó mi otra prima que tenía la pierna chueca. Yo dije, ay, ¿cómo no practiqué? No la vi. Porque a veces uno estaba abrumado con cosas, pero la segunda no se me escapó. Pero sí pude orar por las dos primas mías que son grandes. Mira, ellas son mis primas y tienen más de 70 años tienen. ¿Viste? ¡Wow! Son grandes. Sí, yo le digo mi prima vieja, pero me entendés. Y lloré por la otra, son dos, Irma y Lidia. Lidia tiene un nene que es con problemas, viste, es discapacitado, pero ya es Sí. grande. Yo le digo al nene, tiene 45 años, viste. ¡Uy, qué nene tan grande! Es grande, viste. Entonces, bueno, es un nene especial. Y vos sabés que se ve que ella le preguntaba a Dios por qué le nació el nene así. Y sabés que oí la voz de Dios y le decía, el nene, bueno, Javier se llama, le daba, y yo sentía que le decía gracias por el amor que le daba a ella, ¿viste? Mira, 45 años, todos los años desde que nació, es especial. Y bueno, y le di esa palabra de parte de Dios, ¿no? Que oí la voz de Dios. Y bueno, y oré también por ella y bueno, se fueron bendecidas. Mis primas me vinieron a consolar, pero ¡Qué bueno! el Señor me usó grandemente en ese momento. Y bueno, y ahí me despabilé, viste, como el segundo aire. Bueno, ¡Qué bueno! viste, levantarme de la situación y bueno, y tengo que seguir avanzando, ¿no? Sí, 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 la verdad que cuando nosotros oímos la voz de Dios, que en muchas ocasiones viene hablando nada que ver con lo que tú estés oyendo o estés viviendo o estés pasando. Hay momentos que, por ejemplo, en esta situación, en lo que es guerra espiritual, Dios nos hace consciente de lo que nosotros podemos hacer y nos hace consciente de lo que nosotros, por la humanidad, hay cosas que somos limitados y no podemos hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando sabemos que tenemos un equipo, que estamos liderando un equipo donde ellos sí pueden ir, ellos sí pueden estar, ellos sí pueden hacer cosas, entonces nosotros delegamos. Cuando delegamos, trabajamos en ese equipo y la victoria que obtenemos, pues no de una sola persona, es de todos, ¿cierto? Y en este caso, obviamente, es Dios que mueve a su ejército, que mueve a su equipo. Nosotros solamente somos piezas. Entonces, cuando yo vi que vi la voz de Dios en forma de visión, que Dios me retomaba, me hacía consciente de que tengo un liderazgo, de que estoy ahí en frente de batalla, pero que detrás de mí hay un escuadrón que es inmensamente grande y que es inmensamente dispuesto a traer entre todos la victoria. Entonces, ya no estamos bajo un fracaso, sino bajo una victoria, un resultado, ¿cierto? Entonces, cuando yo vi eso, dije, Señor, gracias, gracias, gracias. Entonces, hay momentos que Dios nos hace ver nuestra humanidad para que Él sea glorificado. Él no comparte su gloria con nadie, porque donde nosotros hagamos todo y sepamos hacer todo y podamos tomar el control de todo, pues ahí es un peligro, porque ya no somos, ya no es Dios en nosotros, sino nosotros en, y eso pues no es así, ¿cierto? Entonces, cuando Dios nos hace de esa manera, saber que es Dios en nosotros, que sí podemos hacerlo, que sí podemos, estamos dispuestos, Él nos muestra cómo se desenvuelven las cosas. Por ejemplo, mira, yo he contado en muchas ocasiones que hay momentos que yo no he podido viajar
Hay momentos que yo no he podido estar en los lugares con familia, amigos, conocidos. Y entonces, o cuando a veces ahí vienen malas noticias de que tal fulano, un enfermo, un amigo, lo que sea, y que yo no puedo estar allí. Digo, Señor, me viene como un bajón de decir, como una impotencia, ¿no? De querer y no poder. Entonces, inmediatamente yo oigo la voz de Dios en forma de pensamiento y dice, manda a los ángeles, manda a tus escuadrones, manda a los que están ahí contigo. Y yo digo, ¿y sabes qué? Me ha pasado que en ocasiones hasta los carros de fuego he visto liderando, rompiendo como estructuras del cielo. Eso se llaman techo de bronces. Cuando, por ejemplo, como le pasó a Daniel, que él estaba también orando por una nación, pero inmediatamente, dice la palabra que inmediatamente cuando él estaba orando, el Señor lo escuchó y mandó a su arcángel. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que uno dice, es tanta veces la limitación que humanamente uno tiene para la gloria de Dios, es buenísimo eso también, pero decimos, Señor, ayúdanos. Y entonces Él empieza a mostrarte, ves la voz de Dios en forma de visión, cómo Él quiere encajar todas las cosas, las piezas, cómo quiere que ores, a quién quieres que mandes y todo esto. Entonces uno dice, wow, Señor, gracias, gracias. Entonces, cuando yo no puedo viajar, cuando yo no puedo estar, donde yo no pueda, ahí está el Señor. Ahí está todo, ya está todo preparado. Y en la guerra espiritual necesitamos trabajar en equipo. Muchas veces uno dice, ay, pero tal fulano o tal fulana no me apoya, o tal fulano no está dispuesto, o no siento el apoyo de un líder, un pastor, de un familiar, o un amigo, o una guerrera, o un guerrero, un intercesor. Mira, en ocasiones es verdad que no podemos ir a lugares, hacer cosas que Dios no nos manda hacer. Es importante saber eso. Pero también es importante saber que cuando nosotros nos presentamos en guerra espiritual, tenemos un ejército tan tremendamente grande que solamente cuando tú le pides al Señor que te lo muestre, Él te lo muestra. Porque sí es verdad, yo hay momentos que he tenido, yo lo confieso, miedo porque digo, uy, es mucho, son muchos, como le pasó a Eliseo, son muchos. Y tuvo que, Señor, mándamelos y ponlos ciegos, porque son muchos. A veces uno dice, pues que son muchísimos. Es que el trabajo, que esto, que lo otro, que la salud, que la familia, que son muchos frentes, ¿cierto? Entonces, vemos que somos capaces siempre y cuando le demos lugar al Señor para conquistar lo que sea. Y es verdad que no siempre tenemos esa oportunidad de lo que nosotros queremos conquistar. Por ejemplo, como tú me contabas ahora mismo con Alejandra, muchas veces la respuesta de Dios que parta con Él, y no es malo, es bueno, porque todos vamos a partir con Dios, todos, aquí nadie se va a quedar. Pero el ser humano, pues, no estamos ninguno preparado para, no pérdida, porque yo creo que pérdida es cuando la persona no conoce a Jesús, pero es ganancia cuando se van con Jesús. Entonces, cuando se adelantan, ¿no? Se adelantan y parten con Dios. Entonces, no siempre ocurre lo que uno quiere, no siempre pasa lo que uno quiere. Es por eso cuando nosotros enseñamos en la escuela que antes de hacer cualquier cosa, orar, hacer guerra espiritual, cualquier cosa, antes de todo hay que oír la voz de Dios, si hay que orar, cómo orar, si hay que ir, cómo ir, si hay que presentarse en un lugar o convocar, porque yo a veces he tenido que convocar más hombres y mujeres de guerra espirituales que estén
alineados en el espíritu a lo que yo estoy tratando de traer victoria. Porque no cualquier despistado puede estar en mi equipo, por ejemplo, o en tu equipo. Es necesario que la persona que tú, des la orden, que se levante en el espíritu a interceder en ese momento contigo, tiene que estar en el mismo espíritu para que haya ganancia, haya victoria, ¿cierto? Entonces, suceden estas cosas y no por lo que si Dios no lo hizo de la manera que uno lo pide, uno se enoja. No, los planes de Dios son perfectos, son buenos en todo tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí mismo en lo que es guerra espiritual, no siempre se gana, a nivel de lo que uno piensa. No siempre hay victoria a nivel de lo que uno piensa. Las victorias de Dios son, por eso dice que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis caminos no son los caminos de Dios. Muchas veces nosotros pedimos cosas y pedimos mal, por eso no viene también la victoria. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de Dios, cuando nosotros estamos guerreando de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, siempre hay victoria. Siempre somos victoriosos cuando Él comanda nuestras vidas, cuando Él comanda nuestras guerras o nuestras batallas, porque la guerra ya la ganó a través de Jesús, ¿cierto? Entonces, una de las cosas también que yo quería compartir en esta tarde era que, por ejemplo, aparte de saber lo que nosotros tenemos, que tú y yo estamos llamados a comandar ese escuadrón, a mí me gustaría que los que se están conectando, los que se van a conectar, que les pidan a Dios que les dé la oportunidad de ver si están liderando o van a liderar un escuadrón, un ejército, porque no todos tenemos lo mismo, ¿sí? Pero es importante saber quién eres, qué tienes y hacia dónde vas, para que asimismo en tu equipo trabajes. Por ejemplo, yo puedo decir, porque oí la voz de Dios en forma de pensamiento y vi la voz de Dios en forma de visión, donde Dios me hablaba de lo que era el escuadrón y donde Dios me mostraba el escuadrón que yo estoy al frente liderando, ¿cierto? Tú le puedes pedir al Señor que te lo muestre, lo que hay para ti, lo que tiene para ti, y Él te lo va a dar, ¿cierto? Entonces, de esa manera vamos avanzando y no nos detenemos, ¿sí? Porque no todos tenemos lo mismo, no todos somos cabeza, no todos. Por ejemplo, conozco hombres y mujeres de guerra que no todos están llamados a interceder por naciones. Hay los que son llamados a interceder por personas de brujería, otros que están llamados a interceder por gente literalmente en los hospitales, en los cementerios, por la salud solamente, otros que están liderando un batallón en lo que es el área de los niños, en lo que son las áreas de mujeres indefensas, en los matrimonios, que sí es verdad que muchas veces Dios nos lleva a hacer guerras espirituales en varias áreas, pero hay un llamado de parte de Dios que Dios te ha dado, de acuerdo al llamado, pues Él te lleva a trabajar en eso. No sé si me explico. Entonces, es bueno buscar el propósito. Siempre que oigo la voz de Dios en forma de pensamiento, donde Él me dice, levántate, quiero que guerrees, quiero que pelees, quiero que hagas esto y esto, yo le pregunto, bueno, Señor, ¿y qué hago? ¿O cómo lo hago? ¿Qué quieres que haga? Porque no siempre se hace guerras espirituales. Mira, hay veces que solamente quiere que yo le adore. Me llama solamente a adorarle, a estar a esos amores con Él, tiempo de amores con Él, recibir ese amor líquido de parte de Él, a llenarme, ¿sí? Para poder seguir adelante y servirle a Él. Hay veces que me exhorta y me dice, mira, estás haciendo esto mal, no quiero que hagas esto,
porque es así. O sea, no todo es color de rosa, no todo yo lo hago bien, no todo lo trabajo bien. Hay muchas áreas que el Señor trabaja en nosotros siempre buscando, no la perfección, porque Él sabe que no somos perfectos, pero sí trabaja nuestro carácter. En nuestro carácter está una pieza muy fundamental que es las bases, ¿cierto? Entonces, siempre yo le pregunto, bueno, Señor, ¿y qué quieres que haga? O sea, me está dando y cuando me da una información, me muestra, yo quiero que vayas, yo quiero que le digas, yo quiero que intercedas, yo quiero que por una nación, una familia, un país, no sé, un territorio. Es Él el que nos levanta, ¿cierto? Entonces, es saber eso de cómo hacerlo cuando le escuchamos a Él, cuando le damos participación a Él primeramente, de qué debemos hacer, ¿sí? De qué y cómo hacerlo. Con qué herramienta, con qué vestiduras, que yo siempre he hablado desde el comienzo. Tenemos vestiduras, tenemos zapatos, tenemos herramientas físicas, tenemos también promesas, tenemos también dimensiones donde Dios nos lleva a seguir guerreando. Tenemos también palabras donde se establecen sus verdades en los lugares, ¿sí? Entonces, es un cúmulo de muchas cosas. Tenemos también, pues, esas áreas donde nosotros nos vestimos con esos vestidos, en la redundancia, con esos vestidos de amor hacia Él, donde somos princesas, somos real sacerdocio y de acuerdo a ese momento nos vestimos a esos celebraciones, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas en el espíritu que podemos seguir aprendiendo y que hoy por hoy, pues eso es lo que yo estoy queriendo compartir con todos los que están ahí conectados, de que estamos liderando, de que en mi vida, pues es eso, ¿no? Un escuadrón. En ti podrá haber o eso o doble, ¿sí? Entonces, también quería compartir y animar a, como Dios a mí me ha animado muchas veces a orar e interceder por los hijos. Yo en muchas ocasiones he compartido también de que siempre hay que sacar para poder plantar o poder traer, ¿cierto? Y por ejemplo, yo en el caso con mi hijo, que quiero compartir, aparte de saber que hay un escuadrón, que hay un ejército en tu vida que está a favor de ti y que son más los que están contigo que los que están en contra, también quiero compartir en esta tarde es nuestras oraciones a favor de nuestros hijos. También puede servir hacia los padres, hermanos, amigos, esta oración. Por ejemplo, yo en mi hijo, por ejemplo, le digo, Señor, ¿cómo oro por mi hijo? Y en ocasiones oigo la voz de Dios en forma de pensamiento. Quiero que saques de él todos los vínculos incorrectos. ¿Y qué son los vínculos incorrectos? Las amistades de su círculo de amigos o de su círculo de trabajo o de círculos donde él se mueve, ¿sí? Porque no todo el que nos rodea a veces son amigos. También inclusive a veces hay que orar por el círculo incorrecto aún en la familia, porque hay familias que no tienen ese temor o esa sabiduría de enseñarle, puede ser a nuestros hijos o a nuestros padres o no sé, a cualquier persona, ¿cierto? Entonces, primero es, Señor, yo lo escribo en mi libreta, que le voy a mostrar otra vez, que siempre le muestro. Entonces, yo escribo así. En este, la tengo, a ver. Aquí hago la oración y en la misma hoja, por detrás, escribo la respuesta, ¿cierto? Entonces, yo le pongo, en el nombre de Jesús, o le pongo Padre, porque son oraciones sencillas. Padre,
te pido que quites los vínculos incorrectos en la vida de mi hijo, de su entorno, de su trabajo, de sus amistades, de sus jefes, si tiene jefes, de todas las personas que rodean a mi hijo, ¿cierto? Y cuando saco eso, o sea, quito primero los vínculos incorrectos, después pongo en oración. Y yo le digo, por ejemplo, y manda tus ángeles trayendo sus vínculos correctos, esos vínculos que le hablen de ti, que lo lleven a ser mejor persona, que sea esos ángeles transmitiéndole temor de ti, que abra su corazón para ti y que te conozca, ¿sí? Entonces, cuando nosotros oramos de esta manera, se cumplen. Por ejemplo, en el caso mío, mi hijo tenía una relación con una chica. La chica era cristiana. La chica no se veía ni siquiera de mal familia o cosas raras, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo orando por mi hijo, oí la voz de Dios en forma de pensamiento que esta persona no era para mi hijo. Entonces, cuando yo recibí esa información, porque muchas veces los padres o las personas creemos que todo cristiano es para toda cristiana, y no es verdad. Entonces, cuando yo oí esta información de parte de Dios, yo dije, bueno, Señor, ¿y qué hago? Entonces se me prendió el foquito y bueno, voy a orar por mi hijo, a ver cómo hago. Y ahí fue que yo, Señor, quita los vínculos incorrectos. Si esta persona no es para mi hijo, que se aparte, que la quites. No iba yo haciendo las oraciones, como muchas veces hay padres que hacen oraciones de una manera incorrecta. ¿De cómo manera? ¿De qué manera? Mira, si no me cae bien este hombre o esta persona para mi hijo, yo voy a hacer una oración para que se vaya, para que lo dejen, para que se rompa esa relación. No podemos hacer eso, porque ¿quién somos nosotros de juzgar? Porque ahí estamos juzgando. Quita a esta persona que no me gusta por lo que sea. No, Dios conoce el corazón de esas personas o de esa persona y también el nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a la presencia de Dios y le dice, Señor, bueno, yo quiero oír tu voz, yo quiero oírte a ti, ¿qué quieres o qué esperas de esta relación con mi familia o con mi hijo en este caso? ¿Quieres que ores a favor de esto o quieres que ores que no funcione esta relación? Y él mismo te va a mostrar, sin necesidad de tú decir absolutamente nada. Porque entre más tú le digas a tu hijo, tenés que dejar esta relación, no me gusta esa relación, no quiero esa relación, y todo malo, malo, malo. Entre más digas no, más para adelante va esa relación. Porque a todos pasamos por ahí. Entre más a nosotros nos digan que no, es como decir sí. ¿A qué sí, Graciela? Entonces, nos pasa. Entonces, para no discutir con el hombre, con la persona, hago mi oración. Y ¿sabes una cosa? Yo duré 3 meses orando de esta manera. Señor, saca los vínculos incorrectos de la vida de mi hijo. Si esa persona no es para ella, quítala, apártala y pon vínculos correctos donde lo lleven a buscarte, a ser mejor persona, a estar tranquilo. Mira, 3 meses duró esa relación. 3 meses, no más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con Dios todo lo podemos hacer. Y con Dios las cosas son más fáciles porque yo he oído madres que vienen orando por sus hijos durante muchos años porque dejen esa relación, porque no quieren a esa persona que tiene su hijo o su hija al lado, porque no es de bendición para tus hijos o para esa familia. Y eso vienen peleando, haciendo guerra espiritual, peleando, guerreando y haciendo de todo. Pero ¿sabes una cosa?
Cuando no oímos primeramente la voz de Dios, estamos así. Y pum, 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 pum. Estamos ciegos. Estamos ahí. Estamos haciendo mal el trabajo. Nos estamos esforzando, nos estamos cansando y no estamos trayendo resultados a la oración. Entonces, por eso es importante, uno, oír a Dios. Para cualquier cosa. Oír a Dios. ¿Cómo hago la oración? ¿Qué oración necesito? ¿Cómo atraigo a mi familia? No es ni maldiciendo, no es ni regañando, no es ni queriéndole ahí enseñar ahí a los trancazos, obligando, nada de eso. Orando de una manera eficaz. Allí hay respuesta de cómo, porque es Dios el que conoce los corazones y los tiempos, porque todos tenemos un tiempo. El tiempo tuyo no es el tiempo mío y el tiempo mío no es el tiempo tuyo, entonces hay que tener un previo tiempo de respeto de que Dios haga su trabajo, ¿cierto? Entonces, y sabes una cosa, cuando nosotros le damos lugar a oír la voz de Dios y a hacer las oraciones de acuerdo a su espíritu, hay mayor resultado. Y menos trabajo y menos esfuerzo y menos preocupación y menos estrés, porque yo te digo una cosa, yo al comienzo estaba estresada porque yo le decía a mi hijo, ay, mi hijo, mira que esto y esto y esto. Y él seguía hasta que me cayó el 20. Me cayó el 20 cuando oí la voz de Dios y cuando yo dije, sí, bueno, mira, 3 mesecitos duró y hoy por hoy mi hijo sigue todavía, está en este momento solo. Es verdad que él necesita una persona, pero yo estoy orando para que llegue la correcta, para que llegue esa persona que realmente lo acompañe en su trayectoria, porque claro, no será la que a mí me guste, no será quizás la que yo he pensado, no es la que yo elija, es la que Dios elija o la que Él elija, y que Dios nos da la oportunidad de, como madre o padres, orar por nuestros hijos de acuerdo a su plan y su propósito, ¿ya? Entonces, también quería compartir esto. Y sabes que yo, por ejemplo, con las oraciones de madre hacia mi hijo, hay tantas cosas que también, oyendo la voz de Dios, nos invita a cambiar. Por ejemplo, hay muchas promesas de Dios que nos dice que padres no traigan ira, no permitan que sus hijos se aireen, ¿cierto? O sea, no les saquemos tampoco la rabia, no les queramos, como somos padres, querer como siempre enseñar, siempre tener la razón, siempre ser como esos líderes. No. En muchas ocasiones hay que permitir aprender, tener mente abierta para aprender, porque yo también me he dado cuenta que sigo aprendiendo y en muchas ocasiones Dios usa a mi hijo para que siga aprendiendo, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener esa mente abierta de los tiempos. El tiempo de ayer no es el tiempo de hoy. El tiempo mío, cuando yo era pequeña, no es el tiempo de hoy y no es el tiempo de mi hijo. Por lo tanto, son diferentes tiempos y diferentes oraciones, diferentes momentos, diferentes palabras, diferentes formas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos abiertos a hacer de acuerdo a los planes y principios de Dios, a cómo realmente entablar una conversación con nuestros hijos, todo eso nos los enseña el Señor a través de oírle a Él, de cómo hablarle. Por ejemplo, hay momentos que yo le digo, ay, Señor, cómo me gustaría. Y quieta, yo lo hago, tranquila, yo lo hago. Y uno a veces como padre quiere como las cosas rápido, quiere como cambiar el estilo de pensar de los hijos rápido y hacen cosas que uno dice, ay, Dios mío, esto yo nunca lo hice. Son los tiempos, ¿ya?
Pero Dios, aún en esos tiempos, Él tiene el control de todo. No se le está escapando absolutamente nada. Entonces, como hombre o mujer, guerreros, hombres y mujeres llamados a la guerra, tenemos que también tener una mente abierta, tenemos que tener un corazón dispuestos a seguir aprendiendo, no solamente de parte de Dios, literal, sino que también Dios usa a nuestros hijos para que nos enseñen el idioma que ahora la juventud está hablando de acuerdo a los principios, obviamente, y los parámetros de Dios, porque también es eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que estar abiertos para seguir aprendiendo, para seguir avanzando en lo que es la educación hacia los hijos, la educación de todo lo que es las relaciones de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, quería también eso compartirlo. Se ha acabado el tiempo pasa deprisa, deprisa. Y nada, decir que, como ya ven aquí, como lo ven aquí, seguir presentando mi libro es una gran bendición, es una gran oportunidad donde podemos afirmarnos en seguir creyendo que Dios, no solamente que existe, sino que Dios sí contesta nuestras oraciones, sí contesta también nuestros pensamientos, que muchas veces uno dice, ay, cómo me gustaría tal cosa, y Dios la da, ¿sí? Dios la da. Entonces, si hay algo en tu corazón que estás pidiendo, sigue avanzando, sigue. Como dice en este libro, en nuestro libro es, nunca abandones la oración hasta que llegue la respuesta. Nunca abandones, ¿sí? Entonces, es eso, compartir con todos ustedes este tiempo. Gracias a Dios le doy por este momento. Gracias por todos los que están ahí oyendo, están recibiendo, están aprendiendo, están siendo animados, están siendo equipados a través de la escuela. Le damos gracias a Dios que este tiempo, pues, Dios nos lo ha dado de una manera tan de gracia hemos recibido, gracia lo estamos dando gratis. Entonces, para que toda persona lo pueda ver, lo pueda recibir, pueda equiparse, como lo había dicho, a tantas bendiciones que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Así que nada, le damos besos y abrazos a todos los que están allí, atentos, pendientes, que Dios los bendiga mucho y no olviden, tú y yo estamos llamados a ser unos guerreros valientes, esforzados y unos hombres y mujeres que ministramos su presencia, ¿vale? Así que nada, besos y abrazos. Nos vemos en una nueva oportunidad.